Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Tribu Bonsai. Hace ya 4 meses, 5, ya no sé, hace bastante tiempo, desde abril o así, que no grabo algo. Pero bueno, es que no tenía ganas y bueno, un montón de follones que he tenido. Nada, este vídeo es de estos de los que tenía en el curso de Tribu Bonsai y os lo voy a pasar para que veáis cómo se hacen los trasplantes de plantas pequeñas, ¿vale? Lo he cortado un poco para que no sea tan largo, aún así dura bastante. Pero bueno, así vais viendo un poquito de cosillas, ¿vale? Venga, hasta luego. Esto es otra manera de hacer bonsai. Ponerlas en macetas pequeñas de bonsai, como veis. Estas son unas macetas Yokkaichi. Suelen ser baratitas, no son muy caras y las podéis conseguir pues desde 4 euros hasta 10 euros incluso, y son bastante bonitas. Entonces, bueno, en estas macetas también podéis colocar estos Rosucedania. Mira, estos son una variedad, creo que es japónica, y son árboles muy atractivos ahora en otoño, porque fijaos el color que coge tan bonito. Las podéis plantar juntas, siempre en número impar, pero yo he decidido plantarlas en macetas de bonsai pequeñitas, para enseñaros cómo plantar en maceta de bonsai. Ya iremos haciendo otros trasplantes en otras macetas más grandes, con otros árboles más grandes, pero bueno, mirad, esto lo podéis conseguir en internet por muy poco precio. No sé cuánto me habrá costado, no sé, me parece que eran 2 euros y pico cada planta de esta, y unas macetas de estas, pues bueno, las compré hace ya bastante, pero mirad, por ejemplo, esta cuesta muy poco. Estas, mirad, 4 euros. Esta la compré en Laos Garden, y es bastante baratita. Pero bueno, lo bonito es el color, que podéis, estas diferentes, no es Yokkaichi. Estas sí son Yokkaichi, estas son más caras. Estas también son más caras, pero bueno. El tema es que con muy poquito podéis haceros ya un bonsai. Fijaos qué troncos tan bonitos tiene el Rosucedania, se puede ir formando de forma muy sencilla con podas, no hace falta que alambréis, y con ir podando poquito a poco. Tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de planta. La Rosucedania es una planta que es que cuando cortáis emana una especie de leche como los ficus carica, como las higueras, que es muy tóxica, Tenéis que tener muchísimo cuidado con ellas, ¿vale? Así que os ponéis guantes siempre para trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Produce unas ampollas en la piel y a algunas personas les puede hacer muchísimo más daño todavía, Así que tener cuidado los que tengáis niños o los que tengáis gatos o perros y tal, tened cuidado con este tipo de planta. Es muy bonita, pero hay que tener cuidado con ella, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a por ello, vamos a hacer el trasplante y para que veáis lo voy a ir haciendo poco a poco en cada una de las macetas. Primero lo que vamos a hacer es preparar las macetas con una rejilla en el fondo, las anclaremos. Ahora os mostraré cómo, con alambres que tengo por ahí de restos de cortados, hay que aprovechar, sobre todo para temas de anclaje. Y luego pondremos el alambre, porque aquí no vamos a poder hacer nudos alrededor de la maceta, va a ser muy complicado. Lo mejor es anclarlo con alambre, Y bueno, pues tenemos que pensar siempre, como ya os he dicho, en qué tipo de sustrato tenemos que ponerle, porque aunque sea pequeña la maceta, tenemos que acordarnos bien de qué tipo de árbol y qué sustrato lleva a la hora de que no se nos empiece a enfermar y que no empiece a ponerse mal, ¿de acuerdo? Entonces esta planta admite todo tipo de pHs, todo tipo de sustratos, tanto arcillosos y tal, como ácidos, como básicos, como alcalinos.
Entonces el problema que hay con esta planta es que tenéis que tener un sustrato que sea muy drenante. Como casi siempre os digo, en bonsai casi todas las plantas que pongamos en maceta tienen que tener el sustrato drenante, pero esta planta, al igual que en pinos y en otros tipos de especies, también necesita que sea muy drenante, no aguanta el suelo encharcado, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez vista la ficha un poquito de nuestra planta, sabiendo lo que tenemos que poner en la maceta, pues nos dedicamos primero a prepararla y al final le echamos un poquito en el fondo y ya nos dedicamos, cuando ya tengamos preparada la maceta, nos dedicamos a sacar la planta, a limpiarla un poquito y a coger y cortarle un poquito las raíces, ¿de acuerdo? Ahora ya empieza a entrar en el otoño. Lo malo es que al manipularla a lo mejor se nos van a empezar a caer un poco las hojas y es una pena porque tiene un color precioso, ¿eh? Pero bueno, no importa, lo más importante es que podemos todavía seguir trasplantando hasta que llegue el frío de verdad, que llegará dentro de medio mes, un mes, ¿vale? Y vamos a estas plantas, otra cosa que os tenía que decir, la ficha de esta planta es también que aguanta muy bien el frío, aguanta muy bien las heladas, ¿eh? No va a haber problema en sitios donde tengáis mucho frío con esta planta, porque aguanta muy bien, hasta 20 bajo cero aguanta. Son muy fuertes, son muy duras, ¿de acuerdo? Así que bueno, venga, vamos allá. Voy a poner aquí la cámara para que veáis cómo voy trabajando. A ver, así, ¿veis bien? A ver, vamos a ir trabajando aquí cerca. Quiero que lo veáis bien. Os voy a ir mostrando poco a poco, vamos a ver. Lo importante, por ejemplo, mirad. Vamos a cortar. Primero vamos a poner los guantes, porque vamos a manipular la Rus sucedánea, que tiene una savia muy tóxica y no queremos mancharnos la piel con ella, en caso de que tengamos algún corte o algo, que se rompa en algún caso. Y vamos a medirlo así. Así. Y por aquí, vale. Con las macetas pequeñas pues hay que tener un poquito más de control, porque claro, no tenemos tanto sitio para poner los alambres y para poner las sujeciones, la tierra y todo va un poco más medido. Entonces tenéis que tener un poquito de cuidado, que no os quede con holgura nada, que quede todo bastante fijo, porque luego si se mueve la rejilla pues empieza a salir la arenilla, que es muy poca la que vamos a ponerle. Entonces, en cuanto hay un fallo en algún sitio, bueno, más o menos, tampoco hay que ser muy... Entonces, lo que os digo es, a mí me gusta hacerlo de otra manera. Podéis hacerlo así, con lo cual quedaría bastante regular. Veis que sobra. Aquí lo cortaríamos. Y esto queda, bueno, queda fijo. ¿Veis cómo queda? Pero lo bueno es que aquí y aquí pudiéramos hacer un pequeño bordecito que saliera por fuera de la rejilla, y de esa manera quedaría mucho mejor. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues vamos a hacerlo, venga. Entonces, para que veáis cómo se hace. Hacerlo así en U, ya veis que queda un poco precario. Entonces, lo mejor es hacerlo un poquito así. ¿Veis? Y doblamos aquí. ¿Veis? ¿Se está viendo? Sí. Y doblamos aquí. ¿Veis que he hecho esto? De esa manera dejamos un poquito por fuera. No mucho, para que no toque el borde, porque si no, lo mismo no podemos ni meterla. Pero bueno, a ver.
Me parece que aquí tengo que doblarla más. Vamos a probar. A ver, quedaría así, tal que así. Entonces ya con este pequeño reborde, ¿veis? Con este pequeño reborde aquí y aquí ya hace de tope y queda mucho mejor. Entonces metemos la rejilla. Esto porque es una maceta con 2 agujeros. Lo vais a ver mejor en una maceta de un agujero. Mucho más fácil. Entonces ya, ¿lo veis? Como queda mucho más seguro, mucho más fijo. Casi no hay ni que cortar. Así. Lo ajustáis un poquito. ¿Veis cómo queda? Así. ¿Vale? Es lo importante, que quede fuerte. Que no se vaya la rejilla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí tenemos que meter también el cable de anclaje. Lo vamos a meter por aquí. Por aquí. Y por aquí. Para sujetar la planta mejor a la maceta. Tened en cuenta que no vamos a ponerle ninguna fijación más. A veces no hace falta ni siquiera poner fijación, ¿vale? Pero como esta planta seguramente vaya a estar pues soportando las inclemencias del tiempo, que ahora va a empezar a hacer mal tiempo. Bueno, así. ¿De acuerdo? De alguna manera, ahora cuando echemos aquí la tierra, luego lo que hacemos es juntar esto y apretarlo. ¿Vale? Bueno. Así está bien. Una más. Bueno, aquí tengo hecha esta, pero la tenía ya hecha de antes. Pero si queréis la hago ahora, ¿vale? O la hacemos con otra de estas. Vamos a hacerla, por ejemplo, con una de estas, ¿vale? Cortamos más o menos por la mitad para que quede bien, ¿vale? Mirad. Ahora cogemos. Esta es otra manera de hacerlo. Veis que el agujero es muy pequeño, pero bueno, lo importante. Hay una forma que se hace bastante bien y es así. ¿Veis qué hago? Y luego doy la vuelta hacia el otro sitio. Acordaros que esto es el hueco, la distancia esta es el hueco que vais a tener en el agujero de la maceta. Y ahora lo que hacemos es doblar así para abajo y dobléis así para abajo. Este es un método bastante bueno. Es el que siempre hago yo. Y esto lo podéis hacer por encima o por debajo. Lo podéis meter o por encima o por debajo. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora simplemente es abrir un poco el alambre. O si queréis cogerlo para no haceros daños. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo queda? Sujetarlo fuerte y apretar otra vez. Que quede fija la rejilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora por debajo, por aquí metemos el alambre de anclaje. Que también podéis hacer, pues mirad, vamos a hacerlo. Podéis hacerlo por la mitad, doblarlo por la mitad y hacer una pequeña muesca, así. Bueno, muesca. Un pequeño doblado así. De esta manera, este pequeño doblado hace que no se vaya por la parte de abajo
lo que hacéis es doblarlo un poquito y de esta manera podéis meter mejor el alambre por debajo. Esto hará de tope. ¿Veis? Metéis por aquí al máximo si podéis, que no quede en un agujero de los de en medio. Si metéis el alambre por el agujero de en medio, va a bailar. Entonces, vale, así. ¿Veis? Otro método que hay, que también lo hacen los japoneses, que está muy bien, es aquí en el centro de este, ahora lo hacemos, en este centro enrollar este cable, este alambre de sujeción. Vamos a sujetarlo bien. Vale, lo aseguréis un poquito al borde para que no se mueva mucho y ya está. Bueno, así quedaría, ¿vale? De esta manera no se cuela para adentro. Otro más. Vamos a hacerlo con estos, por ejemplo. A ver, otro más. Este ya lo habíamos cortado. Tenemos esto así. Cogemos otro alambre. Este, por ejemplo. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes. Doblamos así, que quede suficiente. Acordaros de que la distancia debe de ser la del hueco, para que no se nos cuele, ¿vale? Si no, vamos a tenerlo que volver a deshacer. Doblamos un poquito el alambre y lo que os decía antes era lo siguiente. Antes de meterlo, ¿qué hacemos? Esto va a quedar demasiado grande, pero bueno, lo que podéis hacer es esto. Lo ajustáis bastante y ya está. ¿Veis cómo queda? Y de esta manera queda bastante sujeto el alambre. ¿Veis cómo queda de sujeto? ¿Veis? Voy a acercarlo a la cámara. ¿Veis cómo queda? Es muy sencillo. No tiene nada. Bueno, pues vamos a meterlo. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo al revés, con lo cual tendría que ir esto hacia arriba. Vamos a hacerlo así, venga. Podéis hacerlo de dos maneras, ¿vale? Metemos primero este. Así. Bien. A mí no me gusta meterlo por el mismo agujero que el alambre de sujeción, pero bueno, lo importante es que quede fijo, ¿vale? Dobláis el alambre de sujeción para que quede bien fuerte, y así quedaría. ¿Veis? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este, por ejemplo. Este, a ver. Vamos a hacerlo otra vez. Este lo vamos a hacer de otra manera. Por debajo, por ejemplo. Así. Bien. Cortamos aquí. Así. Y ahora pues metemos el alambre. Por debajo lo podéis meter si queréis. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a doblarlo. Doblamos así. Que quede bien sujeto. A ver. 1, 2. Bien. Así quedaría bien. ¿De acuerdo? Metemos primero el alambre.
y después metemos para sujetar. Venga, por ahí mismo. Así. ¿Veis? ¿Vale? Ha quedado un poco desplazada, tiene que haberla centrado más. Bueno, vamos a por el siguiente. Ahí, seguimos. Por ejemplo, este podéis aprovecharlo, este trocito de alambre. ¿Cómo lo aprovecharíamos? Pues vamos a ver. Podemos hacer así, para que salga hacia abajo, y ahora aquí una pequeña mosquita así, una pequeña doblada así, y así lo utilizaremos. Podemos hacer así y ya lo tendríamos. Lo metemos por aquí. Siempre fijándonos en el borde, siempre ciñéndonos al borde, porque si lo ponéis un poco hacia el interior, el alambre quedará suelto, ¿eh? De esta manera queda más fijo, ¿vale? ¿Veis cómo se queda más fijo? Ahora simplemente es doblarlo por aquí. Este va un poco justo, pero ya sé que es más complicado. Cuando se hace así, vas con un poquito más de... El alambre lo dejáis un poco más justo, pero bueno, lo suyo sería hacerlo con el alambre más largo y cortar, ¿sabes? Bueno, queda bien, ¿no? Lo importante es que queda fuerte, que quede justo. ¿Veis cómo queda? Vale, pues ahora simplemente el alambre lo pasamos por aquí y por aquí. Queda un poco justo ahí, pero bueno. Ahí. Siempre ciñéndonos al borde, ¿eh? Que vaya por el borde. Vale, sobresale bien. Queda suficiente. Bien. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues lo mismo de antes. Cogemos, doblamos un poquito así, doblamos un poquito así, y de esta manera impedimos que el alambre se meta hacia el interior, ¿vale? Tenéis muchas maneras, podéis investigar vosotros para que se sujete mejor el alambre en estas macetitas tan pequeñas, ¿eh? Bueno, las hay más pequeñas todavía, pero bueno, yo he querido hacerlas así. Así. De esta manera, pues bueno, las abrís un poco así por el interior y ya está. Lo suficiente como para que sujete luego el árbol, ¿vale? A la maceta. Bueno, pues esto simplemente es lo que os he dicho antes. Colocamos en el fondo, esto es Kiryu, pero puede ser grava volcánica finita, podéis poner arena detríticas, una roca sedimentaria que son arena de río, grava de río, 2 milímetros como mucho de grandes, de 2 milímetros, 2 y pico o un poquito menos. Y con esto pues también le damos un alimento a la planta bastante bueno. No le voy a poner a esta planta turba, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este tipo de planta necesita mucho drenaje. Aunque vienen así de vivero, en el vivero, como veis, ya han puesto en el fondo grava volcánica. ¿Veis esto de aquí abajo? Que es grava volcánica. Esto es grava volcánica. ¿Veis? Todo lo que han puesto debajo para que drene bien. Y luego lo demás es pues la típica tierra de vivero, así, un poquito de turba o de mantillo, pero lo tienen muy mezclado con arena
para que drene bien. Es una cosa que no aguanta el rus sucedánea, ¿eh? Tenéis que fijaros muy bien en las fichas de los árboles antes de plantar, antes de trasplantar, ver qué tipo de terreno necesita, ver qué tipo de sustrato le conviene. Pero como siempre os he dicho, la prioridad en una maceta de bonsái es el drenaje, que entre y salga el agua sin ningún tipo de problema, que no se quede encharcado, nunca, ¿eh? El encharcamiento no viene bien con casi ninguna planta, viene bien con algunas plantas, pero es rarísimo, ¿eh? Algunos sauces, algunos chopos de río, de estos típicos que están en las riberas de los ríos, y alguna planta que sea así, que sea ya más de zona que sea muy encharcable, de zonas. Mirad, ¿veis? ¿Veis todo este tipo de toda la cabellera? Podemos acortar la mayoría. Quizás no tenía que haberle quitado tanto terreno, pero quiero que tenga alrededor bien de acadama o del sustrato que le vayamos a poner drenante, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que cortar principalmente son las raíces gruesas, sobre todo las que bajan, las que van hacia abajo. ¿Veis? Estas que van hacia abajo, pues estas las cortamos. Es las que no nos interesa. ¿Veis esta principal? ¿Veis esta cortada? Estas son las que no nos interesan, ¿vale? Las gordas y que bajan. En determinados árboles tenéis que tener cuidado, bueno, ya os he dicho en los vídeos que habréis podido ver en YouTube, como por ejemplo los robles y algún otro, los quercus principalmente, son los que hay que tener mucho cuidado cuando se le corte la raíz pivotante, ¿de acuerdo? O con los pinos que ya tengan más edad. Pero con estos no hay ningún problema. Con casi todos las plantas que sean muy jóvenes, como esta, o que sean a lo mejor que sean caducos y tal, no hay ningún problema de cortarles la raíz pivotante. Vamos a ponerle un poquito de carbón, que siempre es una manía, sobre todo hay que ponérselo a otras variedades, pero a estos también les viene muy bien para la salud de las raíces, ¿vale? Les ponemos carbón vegetal, del que tengáis, del que queráis ponerle. Ponemos un poquito de acadama, así, bien, de acadama, y ponemos el árbol encima. Vamos a hacer así un poquito para que se quiten todos los huecos que haya dentro de la acadama, y vamos a plantar la rus sucedánea. Venga, ¿se ve bien desde aquí? A ver, voy a sentarme, no sé si se ve bien, a ver, vamos a plantarla bien, venga, así, ¿veis? Esta la vamos a dejar un poquito más arriba, intentando que los alambres crucen y no pisen las raíces, intentándolo, si se puede. Si no se puede, pues nada, pero siempre con cuidadito, que no cuesta nada, ¿vale? Hay otra gente que lo que hace también, yo lo hacía antes, pero viendo el resultado es mejor no hacerlo, y es con el alambre sobrante se le gira alrededor del árbol. ¿Qué pasa con eso? Que como el árbol diga a engordar, al final se te olvida y termina quedándose el alambre marcando mucho el árbol, y es una pena, así que lo mejor en estos casos es sujetar bien el árbol, cortamos el exceso y nos ponemos a apretar. Apretamos bien el árbol. ¿Lo veis? ¿Qué hacemos? Con las tenazas estiramos hacia afuera, hacia arriba, y giramos. Estiramos y giramos. Estiramos y giramos. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado
y ver hasta qué punto, ¿no ves? Ahí ya me estoy pasando. Me estoy pasando porque ya estoy viendo que está apretando demasiado las raíces. Bueno, voy a moverlo un poco para que no... Venga, sí, yo creo que así está bien. Así, vale. Cortamos el exceso de alambre. Se queda por aquí el alambrito. El trocito este que hay aquí, fuera. Y esto lo ponemos un poquito para abajo. Sujetamos el árbol y levantamos la maceta. Esa es la prueba de que ha quedado bien sujeto el árbol a la maceta, ¿de acuerdo? Y lo rellenamos el resto con akadama. ¿Veis? Lo relleno con akadama. Y así con el dedo un poquito vamos intentando que se meta la akadama entre las raíces. Cuando ya no podamos ver que entra bien la akadama, lo que hacemos es meter la maceta dentro de un balde de agua y seguimos con un pequeño palito fino, lo más fino posible, para no levantar las raíces y que penetre bien dentro de la akadama. Lo suyo es utilizar para este caso, para la parte de arriba, akadama fina. Tampoco pasa nada, ¿eh? Lo que pasa es que una akadama un poco más gruesa, lo que va a pasar es que se va a caer. Es lo malo de utilizar macetas pequeñas de bonsái. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apretar un poquito, solo un poquito, no aplastéis, ¿de acuerdo? Solamente un poquito, ¿veis? Y ahora con un pequeño punzón intentamos que entre mejor la akadama. ¿Que vemos que se nos cae? Pues lo mejor es esto, poner un balde de agua aquí, ahora lo vamos a hacer para que lo veáis, e intentar que entre mejor. Vamos a hacer. Bueno, de esta manera lo que intentamos es que poquito a poco los huecos que hay en el interior vayan desapareciendo. Dentro, entre granos y granos, yo lo mostraré, entre los granos siempre tiene que haber algo de aire, porque las raíces, no se os olvide, también respiran, ¿eh? Entonces esta es la mejor manera, en macetas pequeñas de bonsái, de eliminar el aire, de que los granos de akadama queden más entre las raíces, queden mucho mejor. Ahora lo intentamos meter del todo con mucho cuidado, porque si no la akadama se caería y se iría. ¿Veis? Así, con mucho cuidadito, ¿vale? ¿Ya veis? ¿Veis? Y ahora con el punzón o con el palito que chiquitín intentamos, sin que se caiga la akadama, meter así un poco con mucho cuidadito, ¿eh? Luego si se nos cae, pues volvemos a echar, ¿vale? De esta manera sale más fácilmente el aire. Así, con mucho cuidado. Y con esta palita chiquitita. Estos son palillos de estos de bambú que se utilizan para los cócteles, para los pinchos que se sirven en bandejas. Es bastante útil. Muchas de las cosas que hay de cocina y de otros temas así son bastante útiles para utilizarlos en temas de bonsái. Bueno, una de las cosas que hay que hacer cuando se tiene estas macetitas tan pequeñas, aunque ahora no es época, no pasa nada, hay que conseguir proteger la superficie de la planta, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con musgo esfagno, si podéis. Si no conseguís musgo esfagno, pues seguramente en muchos sitios de donde viváis
Yo, por ejemplo, el otro día limpié el tejado y saqué un montón de musgo de las tejas. Ahora os lo mostraré. Y con ese musgo podéis tapar muy bien. Bueno, veis que ha quedado por aquí raicillas. Vamos a taparlas un poco para que no... Las tapamos un poquito así, que no queden al aire. Y si queda alguna al aire, ahora como vamos a poner un poquito de musgo, pues lo tapamos fácilmente. ¿Veis? Mira, todo esto sin musgo. Bueno, hay 2 bandejas, incluso más, tengo por ahí un montón de musgo que hay por el suelo, del que cayó el otro día cuando estuve limpiando. ¿Veis? Mira, aquí otro trozo, del que estuve limpiando el otro día el tejado. Mirad, trozos que hay gordos por el suelo, todavía no los he recogido todos. Entonces, hombre, esto dicen que es muy malo para ponerle, porque puede haber aquí microorganismos, o puede haber algún tipo de microorganismos que te pueden afectar a la planta. Pero, bueno, es que no vas a librarte de eso. Yo lo suelo utilizar, ¿vale? Yo suelo utilizarlos porque me viene muy bien. Además queda muy bonito. Si utilizamos, mira, hay de varios tipos. Mira, veis este que es más largo y este es más corto. Tenéis estos que los podéis poner ahí y te aguanta bastante bien todo el invierno. Y luego tenéis aquí musgo sphagnum, que es de Japón, o por lo menos yo lo he comprado en una tienda de bonsai, que no sé si vosotros vais a poder conseguir en algunas zonas. ¿Veis? Esto es musgo sphagnum. Esto hay que mojarlo y lo que hacemos es ponerlo encima de la maceta. Vamos a hacer una maceta de una manera y otra de otra. Vamos a ver, venga. Mojamos el musgo sphagnum en agua. Vamos a poner esto aquí, que no se caiga. Lo mojo en agua, aquí en el balde. Esto hay que mojarlo primero, antes de ponerlo, si no, se vuela. Bien. Bueno, pues es musgo mojado. Pues ahora lo repartimos por la superficie del bonsai, de lo que es la maceta, por encima. Y esto lo que hace es proteger un poco de la sequedad, que se levanta viento, y el viento seca mucho más incluso que el propio sol. Así que tenéis que tener muchísimo cuidado con ese tema, Si hace viento, sobre todo las macetas de bonsai se secan muy rápidamente en la superficie y nos afectaría pues a este trasplante de una plantita que, bueno, le hemos cortado raíces, y aunque ahora está empezando a entrar en el otoño, en el invierno suyo, está empezando a poner la hoja roja, pero todavía sigue manteniendo una cierta humedad, ¿no? Y hay que protegerlo. Mirad, voy a ponerle este, ¿vale? Que va a quedar muy bonito aquí. Bueno, he hecho un mix, un poquito por un lado y otro poquito por otro. ¿Veis qué bonito queda? Bueno, lo del musgo sphagnum no queda muy bonito, porque luego se queda hecho una plasta, pero lo importante es que nos protege el árbol, ¿vale? Nos va a proteger el árbol hasta que... Pero bueno, estos aguantan, los Rus sucedánea, por eso lo he hecho de Rus sucedánea y no de otro árbol. Estos aguantan bien, en macitas pequeñitas. ¿Veis cómo queda? Bueno, vamos a por el otro, y el otro le vamos a poner musgos de este, del tejado. Vamos a ver. ¿Veis? Vamos a ponerle musgo de este. A ver, hay varios tipos. ¿Cuál le pongo? Este así.
a poner por aquí. Y este aquí, mira, este es muy bonito. Este es de musgo largo. Esto para que se quede, como son pegotes, lo suyo es coger un alambre muy finito y hacer como una especie de horquillas. Mirad, vamos a hacerlo en un momento. Con el alambre sobrante que tengáis, de cortes que hayáis hecho, mirad, ¿veis? Cogéis, o este mismo entero, así. Podéis coger y hacer una horquilla, ¿veis? Así. Cogéis, plantáis y así se queda, no os lo levanta el viento. Luego ya él se irá agarrando al terreno. Tiene que ser un grano un poco más fino quizá, para que los musgos se agarren bien a la superficie de la maceta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto era para haceroslo, para que veáis la prueba cómo es. Voy a cogerlo y voy a asegurarlo mejor. A ver, esto como va a sobrar aquí mucho, vamos a hacer aquí dos, un alambre así, por aquí y otro por allá, aquí, así. Y ahora lo cojo de aquí, este de aquí y así. ¿Veis? Este para el de aquí atrás. Y ya está. Simplemente. ¿Habéis visto qué sencillo? No tiene nada. ¿Vale? Esto se queda fenomenal. Ahora ya puede soplar el viento, que esto no se va. ¿De acuerdo? Eso es todo por ahora. Voy a seguir subiendo vídeos cuando más o menos vea. Tengo algunas cosas preparadas. Pero bueno, simplemente daros muchas gracias por haber esperado, por tener paciencia conmigo. Y a todos aquellos que me habéis mandado un saludo, un abrazo, un beso y preguntaros por mí, por si me pasaba algo, ¿no? No me ha pasado nada, ¿eh? He tenido líos, pero bueno. Y un besazo muy grande a un grupillo que tengo ahí, que es de gente majísima, a los Diegos, a Jorge, a Nené, a Javier y a todos esos que estáis ahí en mi grupo. Y nada, que muchas gracias por todo. Y nos vemos enseguida, a ver si hago un vídeo prontito, ¿vale? Espero no tardar, bueno, por Navidades o así a lo mejor. Os felicito las Navidades, próspero año nuevo y todo eso para que... No, es broma. Un abrazo, chao.